Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Buenos días, Walter. Buenos días, Martin. ¿Está bien? Sí, tengo la garganta irritada, pero veremos si podemos ir adelante. Sí. Así que hablaremos de los concilios después de la Reforma, porque hubo cierta confusión y nosotros queremos aclarar la diferencia entre el Concilio de Trento y el Concilio del Vaticano II. Y tal vez lo arruinamos un poquito, arreglémoslo. Así que abramos con una palabra de oración. Oh nuestro Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, para estudiar la historia y ponernos en perspectiva. Bendice nuestras mentes y las mentes de los espectadores en el nombre de Jesús. Amén. Tú puedes ver, Martin, que estamos tan involucrados en exactamente lo que está pasando y cómo todo encaja, que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra historicidad para que se establezca correctamente. Así que vamos a hablar ahora sobre entendiendo el Papa Francisco y los concilios posteriores a la Reforma, para mostrar simplemente los varios concilios y algunos decretos entre esos concilios, sí, que es muy importante, y cómo ellos afectaron lo que está sucediendo. Ahora, por supuesto, es importante en todo esto, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron los decretos? ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Cuál fue el resultado final de todo esto? Y estaremos mirando todo eso, pero solo para establecer el récord directamente, vayamos a un poco de historia y veamos cómo podemos poner la progresión en la secuencia correcta. Así que comencemos con la declaración del espíritu de profecía. Esto viene del Conflicto de los Siglos, página 193. Lutero defendió sin temor el Evangelio de los ataques que venían de todas partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en todo conflicto. Con esa palabra luchó contra la autoridad usurpada del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, mientras se mantenía firme como una roca contra el fanatismo que buscaba aliarse con la Reforma. Ahora, Martín, eso es muy interesante. Esta es una declaración interesante y hay tres cosas que están resaltando aquí. Y usa la palabra para hacer estas tres cosas. Primero, número uno, que usa la palabra la guerra contra la autoridad usurpada del Papa. ¿Todavía tenemos que hacer eso hoy? Sí. Tenemos que usar la palabra luchar contra la autoridad usurpada del Papa. No sea que el mundo entero sea tragado en estas falsedades. Y esta es una de las razones por la que son tan inflexibles a la hora de estas series. Sí, es para concientizar a la gente que esto no está en armonía con la Biblia, en la forma en que ellos afirman la autoridad. Sí, y este tono suave y dulce, impregnado de falsedad, está contrario a la Escritura y son una poción muy peligrosa. Por lo que debemos usar la palabra luchar contra la autoridad usurpada del Papa. Lo segundo es la filosofía racionalista de los hombres. Ahora, esa es una declaración muy interesante porque, tú sabes, Cristo luchó con los escribas y fariseos y esos hombres de la escuela y fueron muy inflexibles con los que está escrito y en la forma en que ellos pensaron que estaba escrito, que significaba algo más de lo que ellos decían. Y quiero decir, hoy tenemos lo mismo hoy, la misma equivalencia dinámica, que puede ser dinámica pero nunca equivalente. Y luego la cosa tercera es que se mantuvo firme como una roca contra el fanatismo que buscaba aliarse con la Reforma. Ahora, el fanatismo en esos días era otra cosa, sí, a lo que es el fanatismo de hoy. Luego se refirió a estos
a estas experiencias emocionales de las que hablamos en nuestro último episodio, que tendió a alterar el orden de la iglesia, donde la idea era que el Espíritu era el que iba a guiar y la palabra no iba a ser la norma. Así que lo que sea que diga el Espíritu, eso vino del Vaticano II y se hizo muy prominente, que el Espíritu iba a ser la norma y no la palabra, sí. Pero ahora tienes que intentar apaciguar el protestantismo. Si tú quieres traer el protestantismo al redil, sí. Así que tiene que empacarlos en algo, en palabras hermosas, y esto es lo que estábamos discutiendo, mirando el engaño. Así que la cosa 3 es hacer guerra contra la autoridad usurpada del Papa, contra la filosofía racionalista de los hombres de la escuela. Todas estas filosofías griegas que se han incorporado, que son contrarias a las Escrituras, y luego en contra de este espíritu libre que todos llaman fenómeno, que deja de lado la ley de Dios y la palabra de Dios por sus experiencias. Cada uno de estos elementos estaban opuestos, dejando a un lado las sagradas escrituras. ¿Tú puedes ver eso? Cada uno de ellos ataca la palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer. Este es nuestro trabajo, exactamente. Y ellos no lo hacen. Tú puedes ver que no hablan nada al respecto. No, los reformadores, ese era su trabajo. E incluso el sistema católico tampoco hablan de su postura sobre lo que las escrituras, lo que son la autoridad de las escrituras. Ellos dicen que están por encima de las escrituras. Cada uno de estos elementos opuestos estaba a su manera dejando de lado las sagradas escrituras y exaltando la sabiduría humana como la fuente de la verdad y el conocimiento religioso. El racionalismo idolatra la razón. Ahora, Martín, ¿no discutimos sobre la razón y los escritos del jesuita Gula, quien dijo que la razón debe informar tu fe? Mientras que la versión protestante sería, en mi opinión, tu fe debe determinar sus razones. Así que el racionalismo idolatra la razón y lo convierte en el criterio de la religión. El romanismo, que reclama para su soberano pontífice una inspiración descendiente en línea ininterrumpida de los apóstoles, es invariable a lo largo de los tiempos. Brinda una amplia oportunidad para que toda especie de extravagancia y corrupción se oculte bajo la santidad de la comisión apostólica. Esto es interesante, por lo que esta línea ininterrumpida a la que se refirieron desde Pedro hasta el Papa actual les da la autoridad para anular y dejar sin efecto incluso los preceptos de Cristo. Ellos supusieron una línea ininterrumpida de autoridad que ellos reclaman de ellos mismos. Como hemos visto, esto ni siquiera se sostiene en la historia. La inspiración reclamada por Munzer. Ahora, Munzer era uno de las gente que trajo el fanatismo a la iglesia protestante. Él fue también en gran parte responsable de la revuelta campesina. Y sus asociados no procedía de una fuente superior a los caprichos de la imaginación. Y su influencia subversiva toda autoridad, humana o divina. Ahora, ¿no enseña la orden jesuita que la imaginación es la que controlará el resultado? Sí, porque viene de los ejercicios de Loyola. Correcto. El verdadero cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la prueba de toda inspiración. Esa es la base de la batalla que se libra en el mundo de hoy. Esta es la base de la batalla que se ha estado librando desde el tiempo de Adán. Y si no identificamos estas tres características, entonces seremos arrastrados por una corriente que nos conducirá sobre el precipicio y a la destrucción. Por eso tenemos que hablar de todo esto. Correcto. De lo contrario, no estamos protestando.
¿Y contra qué estamos protestando? Estamos protestando contra la destrucción de las Escrituras por medio de la filosofía y el fanatismo en el antiguo sentido de la palabra. Sí, y si no lo haces, si tú no iluminas a todas estas gentes, entonces tú serás arrastrado incluso por tu propia denominación, que no es católica, porque no te darás cuenta de que ellos están enseñando realmente una doctrina católica, ¿correcto? Así que aclaremos lo de los concilios para dejarlo absolutamente claro e históricamente correcto. Por lo que el primer concilio que se celebró después de la Reforma, que fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se celebró entre el 1545 al 63. Se llevó a cabo en varias sesiones y a veces hubo largos periodos entre sesiones. Ahora, por supuesto, fue aceptado por la Iglesia Católica. El concilio anterior había sido el quinto concilio en el 1512-1517 de Letrán, que fue antes de la Reformación. El próximo concilio, después del Concilio de Trento, fue el primer concilio vaticano que se celebró 300 años después, 1869-1870. Ahora, el Concilio de Trento fue convocado por Pablo III. Julio III, que no era papa en esa etapa, era un copresidente y era cardenal en esa etapa. Y Pío IV. Asistieron alrededor de 255 durante la sesión. Y los temas fueron el protestantismo y la contrarreforma. Es aquí donde el gran debate se llevó a lugar sobre la legalidad del protestantismo. Si fue un movimiento o si fue una protesta. O si fue una rebelión. Y en el Concilio de Trento decidieron que fue una rebelión. Porque los protestantes no se adhirieron a las Escrituras solas. Porque aceptaron el domingo, que se basaba en la tradición de la iglesia, y eso es lo que el arzobispo Reggio dijo en ese concilio. Y luego, finalmente, como consecuencia de eso, vino la declaración de la Reforma, que fue condenada como una rebelión. Todas las doctrinas, en particular la justificación de solo las Escrituras, la justificación por la fe solamente Cristo, que las obras no tienen nada que ver con tu salvación, esas fueron rechazadas por el Concilio de Trento. Ellos aceptaron 17 decretos dogmáticos que cubrían los aspectos entonces controvertidos de la religión católica. En otras palabras, ellos confirmaron la posición católica y condenaron la posición de la Reforma. ¿Qué sucedió en el Concilio de Trento ahora? ¿Cuán importante fue el Concilio de Trento? Ahora, cuando miramos al Papa Francisco, el Papa Francisco tiene muchas declaraciones que parecen ser contrarias al Concilio de Trento. Y muchos católicos conservadores están muy molestos por esto. Pero necesitamos entender el motivo y el juego. El Concilio del Vaticano II estaba allí para traer a los hijos separados al regreso de la Iglesia Católica Romana. Y por lo tanto, tenía que haber un compromiso que no comprometiera la posición católica, sino que pareciera comprometerla. Así que tenemos que mirarlo muy cuidadosamente en la redacción. Por ejemplo, aquí hay un clip muy interesante del obispo Schneider, quien respondió a una pregunta sobre los errores de Lutero y los comentarios del Papa que parecían decir que Lutero había estado en lo cierto, lo que contradecía el Concilio de Trento. Y esta interacción es muy importante y escuchémoslo y luego lo discutiremos. Él tiene un acento alemán bastante fuerte, pero estoy seguro de que la gente lo entenderá. Su Excelencia, gracias por estar aquí. Mi pregunta es, dado que la discusión es sobre herejía, uno de los herejes que me viene a la mente es Martín Lutero, que cumple 500 años de la Reforma.
y que el Papa conmemorará muy pronto. Bueno, en una entrevista en el avión con el Papa dijo que Martín Lutero no se equivocó sobre el tema de la justificación. ¿Cuál es su respuesta sobre la herejía luterana y sobre la cuestión de la justificación y los próximos eventos ecuménicos? ¿Y cómo lo responden los católicos tradicionales estos informes? Bueno, ya tuvo una respuesta infalible a estos errores múltiples en el Concilio de Trento. La enseñanza del Concilio de Trento acerca de las herejías de Lutero y sea una ley exaltada, infalible, y es cátedra del Papa, y los comentarios del Papa en el avión no están bien. Bueno, Martín, él fue muy claro ahí. Así que lo que él está diciendo es que los comentarios del Papa no es cátedra. O sea, que no eran infalibles. Mientras que el Concilio de Trento, esas declaraciones eran infalibles. Es cátedra. No se pueden cambiar. Nunca. Esa es una pista muy importante. En otras palabras, él puede decir muchas cosas. Y tú sabes que los jesuitas tienen un dicho. Tú puedes mentir si favorece a la madre iglesia. Sí, ellos dicen que el fin justifica los medios. Sí, ellos dicen que el fin justifica los medios. Así que es así como operan. Y el hecho es que no pueden cambiar sus leyes. También se ve en la bestia en Apocalipsis, que es una combinación de todas las bestias, de las 4 bestias en Daniel. Y una es Medo-Persa, que sus leyes eran inmutables. Correcto, no podían cambiar. Así que la cuestión de la infalibilidad del Papa que él mencionó fue un hecho. Y se llamaban a sí mismos ultramontanistas. El hombre del otro lado de la montaña, que los protestantes solían usar como un término de burla. Pero la iglesia del papado lo convirtió en un término de cariño. El hombre al otro lado de la montaña. Él era infalible, pero no había sido proclamado como un dogma. Ahora, esto es muy interesante. Así que en orden para fundamentar que los decretos a lo largo de los siglos que se basaban en la tradición eran inmutables, tenían que ser infalibles. Así que para que eso sucediera en el próximo concilio, que ese fue el primer concilio vaticano, así que veamos esto, porque es muy importante entender cómo esta bestia conglomerada del capítulo 13 de Apocalipsis, con todos sus componentes, con el componente del león de Babilonia en ella, con el componente del leopardo griego, con los medopersias ahí, con todos esos criterios. Así que vamos al primer concilio del Vaticano. Aparentemente este concilio fue interrumpido debido a la guerra. Y el segundo concilio vaticano es de hecho una continuación del primer concilio vaticano, básicamente, incompleto. Pero sin embargo tiene una historia muy importante, porque tuvo lugar en el 1869-1870. Fue la Iglesia Católica la que lo llamó el Concilio de Trento. El próximo concilio sería del segundo concilio del Vaticano, que fue en el 1962-1965. Y el primer concilio vaticano fue convocado por el Papa Pío IX, y él era el presidente, y habían 744 asistentes. Ahora, los temas, es interesante esto: racionalismo, liberalismo, materialismo,
inspiración de las Escrituras, infalibilidad papal y los documentos Dei Filius y Pastor Aeternus. Ahora, lo fascinante de este concilio es la doctrina de la infalibilidad papal que se convirtió en dogma. Es inmutable. Y eso referido a todos los anteriores concilios, así como escuchamos del obispo Snyder. Fueron ex cátedra, infalible, que nunca pueden ser cambiados. Si el protestantismo entendiera esto, ellos nunca serían parte de un consejo ecuménico. Nunca. Así es. Ellos siempre no lucen así, sino que lucen más profundo. Así es. Ahora, este Papa, Papa Pío IX, el primer concilio vaticano, Latin Concilium Primum, fue convocado por el Papa Pío IX el día 29 del 1868, después de un periodo de planificación y preparación que comenzó el 6 de diciembre del 1864. Ahora recuerda que el segundo concilio vaticano también se anunció en 1959, pero solo tuvo lugar en el 62, por lo que también hubo un periodo de preparación y planificación. Lo que es interesante acerca de este Papa en particular es que él llamó al primer concilio vaticano, que eso fue en el 1854, que es ante el concilio que había definido como dogma la Inmaculada Concepción de María, la Madre de Jesús. Ahora, en vista del Vaticano II, este dogma también se volvió infalible, porque lo proclamó aquí, sí. Así que tenemos que mirar esta concepción inmaculada de María, que es un dogma, y cómo encaja en el tiempo en el que vivimos. Martín, ¿pertenecemos a esa era anterior de la Iglesia Católica Romana? Nada de la Iglesia Católica Romana le pertenece a una era anterior, porque son infalibles y todo llega y nunca cambiará, no puede cambiar. Así que en el espíritu de profecía tenemos una declaración donde ellos dice que la Iglesia Católica es un camaleón. Tal vez para aclarar, de acuerdo a ellos son infalibles. Pero este camaleón toma todos los colores y se funde con el fondo, pero se mezcla o no, sigue siendo un camaleón. Así que esto solo establece el récord directamente de los concilios. Ahora solo vayamos a la agencia de noticias católica de la Inmaculada Concepción, porque mucha gente cree que esto se refiere a Jesús, que es inmaculado, pero por supuesto que no. Se están refiriendo a María, que está inmaculado, y es muy importante que entendamos estos problemas. Y esto es infalible. Así que en 1854, el Papa Pío, esto viene de Catholic News Agency, con firmeza hizo una declaración declarando que la Iglesia cree que María fue concebida libre de pecado original. Bueno, hay una serie de errores en esa declaración ya, porque no heredamos el pecado original, porque según las Escrituras, el pecado no se puede transferir de uno a otro. Tú tienes que pararte por tu propio pecado. Así que los pecados de los padres, según las Escrituras, no se pueden transferir a los niños y viceversa. Pero los católicos afirman que heredamos el pecado original, que heredamos el pecado. Nosotros no heredamos el pecado, heredamos la naturaleza caída como consecuencia del pecado. La propensión, sí. O sea, de lo contrario sería injusto por parte de Dios. Así que al proclamar la Inmaculada Concepción de María como dogma de la Iglesia, el Papa expresó con precisión y claridad que María fue concebida libre de la mancha del pecado original. Ella fue inmaculada.
Martín, detengámonos ahí. ¿Cuál es nuestra arma? La Biblia, sí. Es nuestra espada. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que la Biblia es absolutamente clara, que por la sangre del Cordero somos salvos. Es este sacrificio de Cristo que nos salva de nuestros pecados. Sí. Ahora es interesante que la misa católica hagan sacrificios sin sangre. Todos estos son pequeños indicios de cómo sacar a Jesús de la ecuación. No solo eso. Si tú eres salvo solo por la sangre del Cordero, entonces ¿puede Dios declararte inmaculado sin Él? No, claro que no. ¿Cuál es la condición para ser declarado perfecto? Lo hemos discutido muchas veces. Sí, tú tienes que tener la justicia de Cristo cubriéndote. Y eso implica que tienes que abandonar tus pecados. Tú tienes que arrepentirte. Sí. Y después que te hayas arrepentido, entonces Cristo perdonará tus pecados. Debido a tu arrepentimiento en Cristo, y tus pecados son perdonados. Y Jesús te cubre con su justicia. ¿Sí? Ahora, María misma estaba inmaculada sin ese proceso. Y la razón por la que dicen que es así es para que Jesús pueda nacer inmaculado, sin pecado. En cierto sentido, en realidad están diciendo que su naturaleza inmaculada, su naturaleza sin pecado, viene de María. Definitivamente. Ahora, aquí está mi pregunta, Martín. Ha sido mi pregunta desde el principio. Recuerda que tuve un trasfondo católico. Si Dios, a través de su omnipotencia, pudiera eludir sus propias reglas, la paga del pecado es muerte, y declararla inmaculada sin la sangre, entonces, ¿no podría hacerlo también por ti? Sí. Entonces, ¿cuál es el punto de la cruz? No habría tenido sentido. La inmaculada concepción de María niega la necesidad de la cruz, porque Dios, por decreto, podía declararnos a todos inmaculados, si así lo desea. Continuemos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice de la Inmaculada Concepción de María: el esplendor de una santidad absolutamente única, por la que María se enriquece desde el primer instante de su concepción. Procede enteramente de Cristo, es redimida de manera más exaltada por los méritos de su Hijo. El Padre bendijo a María más que a cualquier otra persona creada. En Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y la eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santa y sin mancha delante de Él, en amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Santísima, Panagia, y la celebran como libre de toda mancha de pecado, como modelada por el Espíritu Santo y formada como una nueva criatura. Por la gracia de Dios, María permaneció libre de todo pecado personal durante toda su vida. Bueno, Martín, si ella está libre de todo pecado, ¿necesita un redentor? No, ella no necesita un redentor. Pero la Biblia dice que ella nació bajo la ley, lo que significa que nació bajo la condenación de la ley. Ella era como uno de nosotros. Exactamente. Así que este dogma pasa por alto el plan de salvación y nos libera de la sangre del Cordero. Correcto, y tú puedes ver el problema si lees esto. Es casi como una capa de azúcar. Entonces suena bien, como dijimos antes. Pero si tú ves bien, ve algo más profundo, como tú lo explicaste ahora. Esto es una parodia de la justificación y es increíble. Y es por eso que si sigues estudiando, tú entenderás por qué el punto de vista de los católicos de la expiación es que Cristo nunca murió por ti. No fue la sangre, sino las buenas obras.
Por lo que este es un problema muy grave. Y los protestantes necesitan entender esto y recordar que es infalible. Así que hace algunos años, la revista Time publicó esta portada aquí de María. Los católicos la han venerado durante mucho tiempo, pero ahora los protestantes están encontrando razones para celebrar a la Madre de Jesús. ¿Han tenido éxito en esforzarse por empujar esta doctrina a través del protestantismo? Definitivamente. Aquí hay un artículo de la revista National Catholic Reporter y dice sobre el Papa Juan Pablo II. El Papa puede declarar a María corredentora. Special to the National Catholic Reporter, a los 77 años y en salud desigual, Juan Pablo II virtualmente dice en alocución con alguna mención de su avance en años y de su devoción a María, la Madre de Jesús, antes de morir, que puede decidir usar su carisma de infalibilidad para elevar la corona de María a otro nivel. Así que él puede declararle una corredentora. Y eso nunca sucedió. La razón por la que creo que nunca sucedió es porque esto sería en particular un clavo en el ataúd del movimiento ecuménico. Porque los protestantes, bueno, ellos entonces... Y eso es... ¿Puedes hacerlo de nuevo, Martin? Lo que tú hiciste... Mi pregunta es, ¿por qué aceptaron esa tontería? Exactamente. ¿Por qué están tan de acuerdo con lo que ha sucedido hasta ahora? Y entonces por eso él nunca llegó a proclamar que es su corredentora. Eso es un artículo en la revista donde dicen corredentora, mediadora de todas las gracias. De modo que la convierte en corredentora y la convierte en co-mediadora. Ahora, es fascinante, pero el punto es que nunca fue tan lejos. Nunca usó la llamada infalibilidad papal. Pero, la esencia de lo que él dijo permaneció exactamente igual. Y tenemos que mirar eso. Así que veremos eso aquí. Aquí hay un pequeño folleto que tengo. Es una copia, así que no es la original. Y lo estudiaremos hasta cierto punto. Así que esto nos lleva, Martin, al Segundo Concilio Vaticano. Y el Papa Juan Pablo II fue un Papa post-Vaticano II. Así que veamos lo que el Segundo Vaticano Concilio Ecuménico dice. Esto fue del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. De nuevo, esta fue la Iglesia Católica en el concilio anterior, que había sido el primer concilio vaticano, que había declarado al Papa infalible. Y el mismo Papa también declaró que María era inmaculada. El Segundo Concilio Vaticano fue convocado por el Papa Juan XXIII y también fue el presidente del concilio, y el Papa Pablo VI fue el indicado que completó el consejo. Hubo 2.625 asistentes para completar la tarea inconclusa del Vaticano I. Y el alcance ecuménico de la necesidad de un mundo moderno. Y como discutimos en nuestros WhatsApp anteriores, donde el Papa Pablo VI optó por el hombre como centro y no a Dios. Así que el hombre iba a tener su reino aquí en la tierra. Lo cual es, por supuesto, contrario a lo que Cristo dice acerca de su reino. Sí, también vimos que Dios tiene que adaptarse a los tiempos y no los tiempos a Dios. Y hubo una serie de escritos que salió de él. Podemos ver esto, una gran cantidad de ello aquí.
que salió del Segundo Vaticano, del concilio. Y estamos hablando del Papa Francisco como un papa del Segundo Concilio Vaticano. Ahora, Martin, hay un punto importante que no debemos perdernos y que está justo al Segundo Concilio Vaticano. El Papa 12 en el 1950, eso es 12 años antes de que el Vaticano II se invocara la infalibilidad, así decir, la doctrina de la Asunción de la Santísima Virgen en su Constitución Apostólica. Munificentísimos Deus. Ahora, esa es otra progresión interesante, infaliblemente. Y de nuevo afirman con bastante claridad la infalibilidad papal para que María nunca muriera y que fuera al cielo. Ahora, lógicamente, Martin, si ella no tuviera pecado y la paga del pecado es la muerte, entonces la muerte no se aplica a ella, ¿sí? Entonces ella se fue al cielo. Así que proclamamos y definimos como un dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, María, siempre virgen, cuando terminó el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ahora, Martin, ¿qué deberían hacer los protestantes con esto? Deberían correr. Deberían correr. Ahora, siempre encuentro fascinante que si tú vas al Medio Oriente, entonces hay una serie de tumbas de María, dependiendo si vas a los sitios ortodoxos o si vas a los sitios católicos. ¿Por qué hay tantas tumbas de María si ella nunca estuvo ahí? ¿Sí? Simplemente no tiene ningún sentido. Todo el dogma es tan ridículo. Pero un punto importante que quiero resaltar aquí es porque es incluso posible, porque es posible que los protestantes acepten que alguien como María o cualquiera de los otros santos puede jugar un papel importante en el otro lado de este reino físico, porque han descuidado un punto importante de la Reforma. Martín Lutero fue absolutamente claro de que los muertos duermen y que solo se despiertan cuando Jesús venga en la segunda venida, sí, en la segunda venida. Y solo los justos serán resucitados en la segunda venida, sí. Por lo que Martín Lutero deja muy claro esta doctrina sobre el sueño del alma. Y también fueron los otros reformadores en Inglaterra. Ellos fueron muy claros. Pero por alguna razón, esta doctrina, que es tan clara en la Biblia cuando tú la estudias, no estaban incluidas en sus catecismos. Y la antigua era papal de inmortalidad del alma se incorporó en el camino, por supuesto, por aceptar cualquiera de estas tonterías que tú puedes invocar la ayuda de María o de cualquier otro de los santos. Así que ahora podemos ver una progresión en el tiempo, históricamente, de cómo estos dogmas surgieron. Así que si vamos a la página web del Vaticano, definiendo los dogmas de la Asunción, entonces leemos lo siguiente: es en nuestra propia época que tenemos el privilegio de la asunción corporal de María a los cielos, la Madre de Dios. Ciertamente ha brillado más claramente. Ese privilegio ha brillado con un nuevo resplandor desde nuestro predecesor de la memoria inmortal, Pío IX, que proclamó solemnemente el dogma de la Madre amorosa de Dios, Inmaculada Concepción. Según la regla general que Dios no quiere conceder a los justos el efecto completo de la victoria sobre la muerte hasta que haya llegado el fin de los tiempos. Así que es el cuerpo incluso de los justos que se corrompen de la muerte y solo en el último día se unirán cada uno a su propia alma gloriosa. Ahora, detengámonos allí.
que eso es totalmente antibíblico. Porque si vas al libro de Génesis, entonces te dice con bastante claridad que Dios tomó el polvo de la tierra y sopló el aliento de vida sobre el hombre, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y esa alma viviente se hizo una entidad, y Martín Lutero lo aceptó. Y estas personas lo separan en dos entidades para salirse con la corrupción de lo físico, para que puedan sostener que lo no físico permanece vivo. Así que ellos continúan. Ahora Dios ha querido que María esté exenta de esta regla general. Ella, por un privilegio completamente único, superado por completo del pecado, por su inmaculada concepción, no necesita ninguna redención, Martin. Y como resultado, ella no estaba sujeta a la ley de permanecer en la corrupción de la tumba. Y ella no tuvo que esperar hasta el fin de los tiempos para la redención de su cuerpo. Martin, creo que ellos están bien confundidos cuando ellos dicen que este fue el único caso en su clase, porque Moisés se fue al cielo. Él fue resucitado. Pero ¿qué pasa con Elías y Enoc? Ellos fueron sin ver la muerte, sí. Ahora hemos hablado de esto anteriormente, sí, y tuvimos un poquito de un problema verbal entre Elías y Eliseo. Entonces, Martin, a veces cometemos errores, ¿sí? Correcto. Decimos Eliseos y Elías, y a veces decimos Elías y se refiere a Eliseo. Bueno, estamos confundidos, creo que necesitamos más sueño o algo así. Sí, estoy seguro de que la gente llegaron a entender lo que realmente queríamos decir, sí. Ok. Pero no pongamos excusa por nuestra falibilidad. Pero de todos modos, este es un dogma muy fascinante. Y este entra allí justo antes del Segundo Concilio Vaticano. Quiero decir que los protestantes deberían estar tan alarmados, pero no lo están. Después del Segundo Vaticano, ahí van, ya no hay problema. Ahora, este librito, escrito por Kevin McNamara, es el obispo de Kerry, y se llama María, la Madre de Dios, y fue publicado en el 1982 por la Sociedad Católica de la Verdad en Londres, y el tema es María, Madre de Jesucristo, la teología y la teología de la visión católica. Así que realmente lo definió o trató de hacerlo aceptable para el mundo protestante. Quien hizo eso fue Juan Pablo II. Y este librito del obispo de Kerry muestra cómo Juan Pablo II presentó los datos al mundo protestante para que se lo traguen. Sí, en un sabroso bocado. Pero por supuesto, no puede deshacerte de ningún dogma infalible anterior. Así que tienes que navegar a través del lodazal, como una serpiente, tratar de presentarlo como si fuera bíblico. Y él es quien dijo que probablemente lo proclamaría como corredentora. Pero después del Vaticano II, eso sería un poco hueco en el sabroso bocado que podría hasta calce la garganta. Y ellos no fueron tan lejos. Pero tengo el librito aquí. Y tal vez sea útil si leemos algunas de las cosas que están escritas aquí. Porque todos están basados en este discurso y sobre sus escritos. Así que ahora María, la Madre de Dios, comienza con esa declaración. María, la Madre de Dios. ¿Hay algún problema con eso? Sí. Yo diría que hay un gran problema con eso. Fue María la Madre de Jesús, sí. El hecho es que Jesús también es Dios, sí. Entonces, ¿ella era la Madre de Dios o era la Madre de la manifestación física de Jesús? Era la manifestación física de Jesús. Así que Dios obviamente fue precedido con esto, ¿sí? Es interesante todos estos matices. No voy a repasar todo el libro, solamente algunos puntos importantes aquí. Así que aquí hay una pequeña sesión llamada
la doctrina mariana ante el Vaticano II. En este periodo se estudió profundamente el quebrantamiento de María y la devoción a ella se practicaba fervientemente en toda la iglesia. Eso es un hecho histórico, ¿sí? Sin embargo, la persona de María no siempre se colocó en su contexto completo y adecuado. Había una tendencia a ensalzar sin relacionarlas suficientemente en el plan de la redención de Dios. Mientras que la intención era honrar a María en la medida de lo posible, el efecto a veces parecían alejados de la vida real. Sus glorias se destacaron hasta tal punto que su peregrinaje personal de fe tendía a desvanecerse en un segundo plano. Y debido a la brillante luz que rodeaba a María como reina, la humilde Virgen de Nazaret estuvo a veces en peligro de perderse de vista. ¿Tú puedes ver el problema? El problema fue la veneración que recibió, lo que desanimó a los protestantes. Así que tuvieron que volverla a traer a la tierra un poco para hacerla más aceptable, sin perder los atributos, porque hay algún documento infalible, un dogma, ¿sí? Es inmutable, incambiable. Ella no vio muerte, ella se fue directo al cielo. ¿Lo dice las Escrituras? No. ¿Quién informa de esto? Bueno, afortunadamente tenemos quien lo dice, sí. No sé si es tan afortunado, de todos modos. De todos modos, continuemos. Los maravillosos privilegios de María, las grandes cosas que Dios le hizo, ciertamente son enfatizados y contemplados con amor, pero siempre están vinculados por el Papa al papel que Dios le dio a María en la historia de la salvación. Ahora, no hay duda de que tenía un papel, era la madre de Jesús. Pero ¿le da eso algún papel en términos del plan de la salvación? No. Solo Dios puede hacerlo. Y por lo tanto Jesús, la palabra, el verbo, se hizo carne para realizar que la humanidad pudiera ser salvada. No María. Inmaculada Concepción de María. El Papa Juan Pablo II, en su punto de partida, en el tratamiento de la parte de María en el gran plan de salvación, es el misterio de su Inmaculada Concepción. Acabo de leer esa parte para mostrar que está obligado por el dogma oscuro de la infalibilidad papal. Ok. Aún va más lejos, de hecho. En el eterno pensamiento y amor divino en el que María fue concebida antes, infinitamente antes de su concepción en la tierra. Así que en la mente de Dios, ella estaba preparada inmaculadamente para Él. Y entonces cita Ángulos Adres, donde el Papa dijo: y en una sorprendente meditación sobre el significado del Adviento, el Papa vuelve a esta idea de los orígenes eternos de María en la mente de Dios. Y luego más abajo dice que toma lugar en el tiempo cuando entra la caída del hombre y la venida del Redentor. El Papa luego se refiere a la promesa de Dios en los primeros padres después de la caída, de pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Ahora, Martín, es interesante para mí que cita el versículo correctamente, sí. Pero la Biblia Douay, que es la versión jesuita, dice que ella te aplastará la cabeza. Recuerda que este es un papa del Vaticano II, así que él lo modifica y pone la versión correcta allí para no lidiar con los protestantes. Tú puedes ver a estos papas del Vaticano II, ellos tienen siempre en mente que lo que habla el Papa Francisco. O sea, ¿qué le dijo en el avión a alguien? Que Martín Lutero no estaba equivocado cuando se trataba de la justificación de la fe. Eso no está de acuerdo al Concilio de Trento y no es cátedras, no era infalible, solo era un comentario. Sí,
¿Puedes ver ahí? Puedes ver que tenemos esto y dejémoslo bien claro. Entonces, si continuamos, dice, Cristo es siempre el Hijo de la mujer. La elección de Cristo por Dios se extiende en última instancia a todos sus hermanos y hermanas, pero primero a María, por lo que se está esforzando por dar a María una posición especial y elevada. Escribe aquí, al otorgar a María el privilegio de la Inmaculada Concepción, el Padre Eterno tenía en mente la dignidad de su Hijo encarnado, cuyos orígenes humanos no podían permitirse que sean afectados por la menor mancha del pecado. Ahora, Martín, eso es asombroso. ¿De dónde sacó su impecabilidad única? De acuerdo con esto, de su madre, y no de su padre. Esto suena mucho a la mitología pagana. De hecho, esto es paganismo. Es exactamente lo mismo. Sí, es como Semiramis y Osiris. Correcto. Ella también estaba inmaculadamente impregnada y dio lugar a esta criatura inmaculada. Esta es la filosofía pagana. Y no quiero decir lo mismo, quiero decir que es peor todavía. Ok. Así que cuando se trata de la fe de María, un pequeño capítulo de la clave de su destino, la enseñanza es recordada por el Papa, que cita las declaraciones del Segundo Concilio Vaticano, que la Virgen María, ante el mensaje del ángel, recibió la palabra de Dios en su corazón y en su cuerpo. Entonces, puedes ver que el Segundo Concilio Vaticano se está utilizando para allanar el camino sin deshacerse de los dogmas. Exactamente, sin admitir un error, sí, porque todavía señala que era infalible previamente. Y luego, esta oración del Papa, esta es la oración de la Virgen, al Totim. Escuchemos al Papa mientras expresa estas doctrinas eternas sobre María. La cita: con toda la Iglesia profeso y proclamo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por su encarnación llevada a los hijos de Adán, que están sujetos al poder y la muerte de la redención y la justificación. Al mismo tiempo, estoy profundamente convencido que nadie ha sido llamado a participar tan profundamente como tú, la Madre del Redentor, en este inmenso y extraordinario misterio. Entonces continúa con el capítulo. María es la Madre Espiritual de la humanidad. Ella es la Madre Espiritual de la humanidad. Ahora, esto se vuelve muy interesante. Así tomó forma el misterio de la redención. El Papa declara, la cita, debajo del corazón de la Virgen de Nazaret, cuando ella proclamó su fiat, entre comillas. Ahora, debemos entender esta palabra, fiat, que es muy importante, porque el Papa Francisco condujo un poco de fiat cuando vino a Estados Unidos y todos se refirieron a su humildad. En realidad era una declaración de arrogancia, porque la palabra fiat significa autorización formal, es un decreto. Entonces, si tienes un fiat, un decreto fiat, da miedo, que no se puede mover. Sí, porque es infalible. Es como la pausa del oso. Así que por lo que hay ciertas cosas que son fiat, que son decretos. Si leemos un poquito más, dice que entender la palabra hablada desde la cruz como dirigida a cada uno de ellos. La maternidad espiritual no conoce límite, así que cuando Jesús dijo, he aquí tu madre, no le estaba hablando a Juan, el discípulo, solamente, le hablaba a toda la humanidad. Entonces ella se convirtió en la madre de la humanidad allí. La Biblia no dice nada de eso. Fue la madre de la humanidad, pero no era la madre espiritual de la humanidad, tampoco, no.
Nadie es la madre espiritual de nadie. Tú no puedes tener ejemplos de fina espiritualidad y María fue una de ellas. No estamos corriendo hacia María, estamos corriendo hacia encíclicas papales que son contrarias a las Escrituras. Por lo que se destacan 3 momentos en que este relato de la maternidad espiritual de María: el momento en que se concibió la Virgen de Nazaret, las palabras de Jesús a María y a Juan en el Calvario y la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahora se pone interesante. En respuesta a las oraciones de María y los discípulos, María se convierte primero en la madre de Jesús físicamente, pero también espiritual. Es decir, acogiendo su corazón en fe. Al pie de la cruz, ella se convierte en la madre espiritual de todos los hombres, representados allí por Juan, y el Pentecostés se convierte específicamente en madre de la iglesia. Desde ese momento nace plenamente y se envía al mundo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, Martin, es fascinante para mí que ellos explican cómo amplían este tema, porque en un momento hubo un artículo en una revista alemana donde decía que Juan Pablo II no era contrario a la idea de que María fuera de alguna manera parte de la Trinidad. Y entonces está la idea de que el Espíritu Santo es femenino y tal vez ella esté asociada con ese rol. Ahora, no llegaron tan lejos, pero en cualquier caso, este problema es con el Espíritu Santo. Así que leemos: y así como María, la Virgen de Nazaret, que ora, la Virgen de la fe y la confianza en Dios, ha sido el instrumento activo del Espíritu Santo en la encarnación del Divino Redentor. Así que ahora, en el cenáculo, el Espíritu Santo la usa. El Espíritu Santo usa su oración para traer a las iglesias finalmente a existir. Así María continúa el papel maternal que ella había comenzado en el momento de la encarnación. Así que, Martin, ¿quién es el medio a través del cual ahora trabaja el Espíritu Santo? María. Y ella utiliza sus oraciones y luego en esa parte del santuario donde sube el incienso, para las oraciones ya no es Jesús, ahora es María. Ahora, entraremos en eso un poquito más tarde. Y esto se complica bastante, porque el movimiento carismático que se basa en el Espíritu Santo es, según esta filosofía, un movimiento de María. Ahora, en un sentido, María es la negación de lo que Dios ha dicho, porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte, y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie justo, ninguna María. María nació bajo la ley, en otras palabras, bajo la condena de la ley. Ella necesita tanto la redención como cualquier otra persona. Vemos que el papado ha negado todo esto y la hizo la medio del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta. Cuando la Biblia dice que en el tiempo del fin Babilonia sería habitación de todas aves detestables, un pájaro es un símbolo del Espíritu Santo y es un pájaro limpio, la paloma. Así que un pájaro inmundo es un espíritu inmundo. ¿No es esta la manifestación del diablo? Ahora, es interesante, sí, porque es como tú dices, y discutimos esto, pero esto se refiere a los protestantes, sí. Ahora, cuando habla de María al pie de la cruz, dice, vale la pena señalar que el Papa, en esta enseñanza mariana, sigue fielmente al Vaticano II. Evita por completo el uso del término corredentora. Así lo dice en este libro. Así que por eso lo está evitando.
pero el pensamiento es lo que está invocando, sí, y él lo insinúa, pero no usa la palabra. ¿No es algo interesante? Así que él no fue y se sentó en su silla papal y lo declaró infaliblemente porque eso habría dañado el movimiento ecuménico. Pero en sus enseñanzas lo está enseñando. Ok, muy interesante. Se debe tener cuidado de mantener alejado cualquier terminología que al menos podría estar abierta a la interferencia de María que contribuyó en algo a la obra de la redención que no dependiera ya del sacrificio salvador de Cristo. Así que ellos aluden a escondidas. Veamos este capítulo sobre la Madre de la Iglesia. Recuerda la enseñanza del Segundo Concilio Vaticano sobre la espiritualidad de María, la maternidad, y habla de la gran deuda de la Iglesia con el concilio, porque en el que se colocó esta enseñanza es una luz nueva. ¿Ya ves lo importante que fueron estas cosas? El Papa también, en más de una ocasión, nos recuerda la solemne invocación de María por el Papa Pablo VI, bajo el título Madre de la Iglesia. Así que ahora ella es la Madre de la Iglesia, ella es la Madre de todos. Ahora, si ella es la Madre de todo, entonces todos pertenecemos a la Iglesia. Es decir, todos los hijos separados deben unirse, y eso es exactamente lo que el Papa Benedicto dijo. Todo se está juntando. Sí, es interesante que obtenga esta terminología, porque en Apocalipsis habla de la Madre de la ramera, sí. Y es la madre de muchas iglesias, sí. Así que si continuamos, el Papa Juan Pablo dice, de hecho, pregunta, todo de María. No hay necesidad genuina de la iglesia o de la humanidad que se encuentra fuera de su interés. María declara que ella siempre está en el centro de nuestras oraciones. Ella es la primera entre quienes preguntan. Ella es la omnipotencia suples, la omnipotencia de la intercesión. Martín. Ella es la omnipotencia de la intercesión. ¿No es eso negado por la Biblia? Ok, y continúa describiéndola. Él dice que describir a María en estos términos tal vez puede parecer exagerado a primera vista. Sin embargo, lo que debe notarse es que la esfera de la omnipotencia de María es precisamente el de la intercesión. Ella es la eficacia infalible con su Hijo divino de la oración de su madre. Así que básicamente ella es la corredentora y ella es un codefensor. Estos son todos los títulos que han sido sugeridos. Que ella es defensora de la gente, de Dios, y nuevamente le roban el lugar a Jesucristo. Entonces hablan del genio de la madre. Recuerdo que la Madre Teresa dijo, sin María no hay Jesús. Eso es fascinante, eso lo resume completamente. Bueno, y de hecho siempre quise recordarle a la Madre Teresa que si ella le da vuelta, sin Jesús no hay María, porque Él fue que la creó a ella en primer lugar y creó todas las cosas. Así que por el Segundo Concilio Vaticano, María ocupa un lugar en la iglesia que es el más alto después de Cristo y también más cercano a nosotros. Y él cita Lumen Gentium, la página 53. Esto no significa que deba enfatizarse que debemos pensar que Cristo es como algo remoto, en contraste con María. María está cerca, ella es parte de la misión de Cristo y su redención. En ella Cristo está presente como hijo de la mujer. No hay Cristo separado de ella. Ahora, esto se convierte en un dogma que es absolutamente asombroso. Ahora, Martin, si tú tuvieras que tomarte a ti mismo
y tuvieras que promulgar una doctrina como esta en relación a tu madre, puede ser un buen hombre o un hombre malvado, solamente hablando hipotéticamente, ¿tu madre está íntimamente involucrada en todo el bien o la maldad que tú puedas hacer en tu vida? No. Ella puede haber sentado las bases en tu crianza, pero ella no es la que realmente realizó esas cosas y tomó la decisión, sí. Pero aquí parece que Jesús no podría elegir nada si no fuera por su madre. Y es por eso que muchos católicos romanos llegan a la conclusión de que nadie viene al Padre excepto a través de Jesús. Pero nadie viene a Jesús excepto a través de María. Ahora tienes un problema, porque tiene otro mediador entre los dos, y son literalmente cientos de declaraciones papales y declaraciones católicas del Padre que elevan a María a esa posición. Y nada de lo que estoy leyendo aquí lo niega de ninguna forma. Repetidamente el Papa afirma que el genio de la madre es el genio del corazón. Una madre dice que es un corazón personificado y este genio se expresa en el amor. Por eso María, como madre, está llamada a llevar a todos al Redentor para dar testimonio a Él, incluso sin palabras, solo con amor, en el que el genio del corazón se expresó, que todos son llevados a Dios a través de María. ¿Eso está en la Escritura, Martin? No. Entonces estamos leyendo aquí acerca del Vaticano II, que piensan en María, y el mundo protestante está diciendo que la Iglesia Católica Romana ha cambiado. Aquí hay otro plan de redención. Para mí, este pequeño capítulo es fascinante. No tenemos que pasar por todo esto, pero echemos un vistazo a esta. Todavía es la imagen ideal de la Iglesia. Además de ser madre de la Iglesia, María es su tipo o arquetipo, la imagen ideal, su imagen ideal. Esto ha sido destacado por el Segundo Concilio del Vaticano. ¿Puedes ver el Consejo Segundo viniendo todo el tiempo? Exactamente, ellos no niegan nada, al contrario, lo resaltan. Esta también es la enseñanza del Papa Juan Pablo II. Como todas las madres que transmiten su propio parecido con sus hijos, por lo que hay un profundo parecido entre María y la Iglesia. Se fueron un poquito más lejos. Dicen que María, por lo tanto, es el primer fruto y la imagen más perfecta de la Iglesia. Martín, ¿a imagen de quién fuimos creados? A imagen de Dios. ¿A quién debemos reflejar? A Jesús. ¿A quién ellos están reflejando? A María. A María. Así que el nivel que tú tienes que alcanzar no va más al alto que el humano. Esto es por el hombre en su totalidad. Y al usar e invocar a María de esta manera, en su totalidad, el hombre se convierte en su propio redentor. Y la sangre del Cordero es negada. Esta es una doctrina muy seria. Ella es el arquetipo, prototipo de la iglesia glorificada en el futuro. Martín, esto quita la posición de Cristo. Esto lo niega. Si los protestantes leyeran esto, entenderían por qué el mundo se dirige a donde se dirige. Ahora, escucha estas declaraciones aquí. De hecho, el Papa afirma que tanto María como la Iglesia dicen con razón que engendran y modelan a Cristo aquí en la tierra. ¿Puedo leer de nuevo eso? Sí. De hecho, el Papa afirma que tanto María como la Iglesia se dice con razón que engendran y modelan a Cristo aquí en la tierra. María dio al Señor al mundo, dándose cuenta del tipo de la iglesia en sí mismo por primera vez.
Y la iglesia, a su vez, siguiendo a María, continúa manifestándolo al mundo, moldeándose en los corazones de los hombres. Martin, ese es un tema muy serio. Ellos se elevan tan alto que casi es como si Jesús estuviera un poquito menos. Absolutamente. Sin Él no podemos hacer nada. Saltemos al capítulo final, porque realmente he tenido suficientemente de esto. Ahora dice, María, la madre de la unidad. Ahora, el Señor Jesús dice, sal y sepárate, ¿sí? Se puede sentir que el papel muy completo asignado por el Papa a María en la historia de la salvación y en la vida y misión de la Iglesia puede crear dificultades en el camino de la unidad de los cristianos. Por un gran número de nuestros hermanos cristianos. Y debería ser así. No hay duda de eso. Aquí no hay duda del desafío aquí. Esto es el ecumenismo. Y ellos no se dan cuenta de que lo están escribiendo. Ni siquiera están cubiertos por una capa de azúcar. No. Tómalo o déjalo. Hermanos protestantes, prepárense. Esto es asombroso. Entonces dice aquí que debe dedicar más atención al papel de María que por una razón u otra, que hasta ahora ha recibido ciertamente. La fuerte cualidad bíblica de la doctrina y la devoción marianas del Papa y su énfasis en la dependencia total de María de Cristo debería facilitar las cosas a los cristianos de la tradición reformadora y reunirse con el ecumenismo en un terreno común. Por lo que citó correctamente el versículo, entonces luego violó sus principios. Y dice, pero ya sabes, lo que le dijo a Juan, he aquí tu madre. Y en lo que respecta al Papa mismo, no hay duda de cualquiera que sean las dificultades para el ecumenismo, percibir la doctrina mariana de la Iglesia a corto plazo. En su opinión, esto no podrían justificar cualquier minimización del papel de María, como se da a conocer en las Escrituras, entendido por la tradición de la Iglesia. Dejémoslo así. No hemos cambiado, nuestras doctrinas son infalibles, no nos moveremos en nuestra posición sobre María, la endulzaremos para que puedan subir a bordo, así que acéptala o afronta las consecuencias. Eso es lo que ellos dijeron, eso es lo que están diciendo. Así que habiendo dicho eso, sigamos adelante. Así que habiendo dicho eso, movámonos. Hubo algunos problemas con nuestra citación de Tomás de Aquino y dijimos en un momento que él fue citado en muchas encíclicas, incluyendo la Rerum Novarum, y estar en estas encíclicas y ha sido parte de este proceso que vino del post-Vaticano II, por supuesto, de Tomás de Aquino. Hace mucho tiempo recordamos que él fue mentado en encíclicas papales como la Rerum Novarum, y tenemos que ver dónde esto realmente conduce, porque esto es muy importante. Sí, porque tenemos algunos ejemplos que se están materializando en nuestros días. Correcto. Así que veamos la siguiente declaración. Tomás de Aquino escribió, debido a otros por ley natural, no hay pecado si los pobres toman sus bienes de sus vecinos. Ahora, todavía debemos llegar a este tema de la ley natural. Creo que lo discutiremos en el próximo episodio. Así que Tomás escribió en caso de necesidad todas las cosas que son propiedades comunes, y no parece haber el pecado en tomar la propiedad de otro. Por la necesidad lo han hecho común. Así que, Martin, si tú deseas implementar la enseñanza social de la Iglesia Católica, donde todos se vuelven iguales, mientras Klaus Schwab dice que tú no poseerás nada y serás feliz y recibirá una subvención social del gobierno mensualmente para que todos sean iguales, entonces la necesidad no debería convertirse en un factor. Pero viendo que la necesidad es un factor hoy, tenemos que demostrar al mundo
¿Cuáles son las consecuencias de la división entre ricos y pobres? Necesitamos nivelar estos lugares. ¿No es esa la doctrina de la enseñanza católica? Sí, miremos a dónde nos lleva esto. Aquí tenemos un videoclip de lo que está sucediendo en la sociedad de hoy. Y también hubo algunas discusiones en los distintos medios de comunicación del mundo. Así que veamos esto. 17 concejales de Walgreens saliendo del área de la bahía porque no pueden hacer nada, porque tú puedes entrar y robar lo que quieras y ya no es un crimen. Así que Walgreens, bueno, los fiscales en San Francisco y en otros muchos lugares del estado de California, por ejemplo, ya no cobran, ya no agarran a los ladrones, así que la gente coge lo que quiera. La tienda están cerrando debido a los informes locales llamando a una huelga de hurto desenfrenados. Y mira esto, solo 15 minutos después de una edición interna, la tripulación apareció en la farmacia. Encontramos a este tipo saltando por el mostrador, tomando una cama de aire y saliendo en su scooter. Nadie preguntó, nadie lo detiene. Entró con su maleta. Estos son días locos, sí. ¿Solo vino con la maleta? Sí. No me grabe, a mí no me importa. Cuatro, 9, 1, 1. We're close right now. We're close right now. Everything but stop. You gotta stop. This is America. You gotta stop. Eso es mío. Muévase, muévase. Me voy, me voy. ¿Qué están haciendo? Esto es mío. Oh, mi Dios. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡Ey! Vamos, vamos, come on, vámonos. Que quede claro, no es que los estadounidenses se hayan vuelto más propensos a robar. Es que ahora se permite robar y cuando tú permites algo, tú obtienes más de eso. Martin, veamos esto con un poco más de detalle. Nosotros sabemos cuál es la doctrina social de la Iglesia Católica Romana. Y sabemos lo que los doctores, los eruditos han contribuido en términos de esta doctrina, sí, conocido como Tomás de Aquino. Ahora, esta es una forma muy inteligente de traer sobre ese sistema a última instancia. Esta es una dialéctica hegeliana. Tú primero permite la división entre ricos y pobres y que se vuelva ridícula. Así que para que alguien como Bill Gates o cualquiera de estos que poseen miles de millones y los demás que posean nada. Y luego permite que se produzcan las tensiones sociales. Esto no es una cuestión racial. Esto cubre el campo económico independientemente de la raza de la que eres parte. Entonces tú tienes esta tremenda tensión. Y luego eventualmente llegas al punto donde la necesidad ha hecho que todas las cosas sean comunes. Y te permiten robar. Y eso altera a la gente, ¿sí? Y algunas personas se enojan mucho, especialmente cuando sucede en la privacidad de su propia casa. O tal vez a punta de pistola. ¿Y cuál es la solución a esto? Detengamos esta gran división e igualemos la cosa. Entonces habremos eliminado este problema. Así que tú creas el problema. Y entonces tú produces la solución para el problema.
Y luego tú tienes el control total en cada aspecto. Y es aquí donde la Iglesia Católica Romana está llevando el mundo por la nariz. Porque la gente está muy involucrada en esta crisis, porque todo el mundo está tocado por ella. Parece que la única salida es seguir su camino. Así que, Martin, si queremos abordar todos estos problemas, entonces necesitamos un momento de problemas, ¿sí? Y la Biblia dice, y es interesante que el título de aquí, en la King James, dice el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hemos discutido este versículo muchas veces antes. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Así que, Martin, si tú quieres que el crimen aumente, entonces quítale los fondos a la policía. Y consigamos este periodo de confusión para que podamos introducir la legislación que queremos. Y antes de hacer eso, pongamos algunos controles en su lugar, que podamos controlar exactamente a quién se le permite comprar y vender. Sí, y también es importante recordar lo que hemos mostrado. ¿De dónde viene esto? Esto viene de Roma. Esto viene de Roma. Así que todo lo que tú ves que está sucediendo en el mundo es el sistema de la bestia funcionando. Así que hay muchas personas que quieren culpar a otra persona. Este es un problema racial, o un problema sionista, o un problema de los demócratas con los republicanos, un problema político. No, no es un problema político, es un problema de Roma. Y si no nos damos cuenta de esto, y si no encontramos nuestra fuente de salvación en la fuente correcta, entonces seremos arrastrados por esta corriente en un momento de problemas, como dice aquí, que nunca fue. Que Dios pueda darnos la sabiduría para hacer de este libro el estándar, y no las filosofías y tradiciones que se basan en filosofías paganas y religiones paganas. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a entender que estamos lidiando con un enemigo que está usando la palabra tuya. Cuando probaste al Señor Jesús allí en el desierto de la tentación, el diablo vino con tu palabra y con lo que está escrito. Fue contrarrestado. También con un escrito está. Que esa sea la forma en que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.